hermanos? Tenemos esta mañana el privilegio de poder predicar la palabra de Dios, de poder transmitir el mensaje de Dios a las naciones. Hoy la gente no puede poner excusas de que no se le predica la palabra de Dios. No puede poner excusas. Cuando Cristo venga por su iglesia amada, nadie va a tener la excusa de decir yo no escuché palabra. Porque hay palabra a través del YouTube, hay palabra a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, hay palabra a través de los canales de transmisión que están llevando el mensaje poderoso de Dios. O sea, nadie tiene la excusa, hermanos. Nadie tiene la excusa. Pero también entendemos lo que está escrito en el libro: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero yo quiero esta mañana hablarles sobre la oración que produce poder. La oración que produce poder, hermano, porque muchas personas oran, pero no están viendo resultados favorables a sus vidas. No están disfrutando de la plenitud de Dios, porque no tienen, hermanos, oraciones con poder, porque sus oraciones son monótonas. Hasta cierto punto son oraciones religiosas. Sale de lo que está escrito de alguien, pero no sale del corazón. Por favor, vaya la palabra Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 7, hermanos. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 7. Cuando lo tenga, pues, se pone de pie. Y me regala un amén, ¿verdad? Si es tan amable. Honramos esta mañana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su letra como está escrito, hermanos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, y en las esquinas y en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Señor, en esta mañana quiero darte gracias porque tú nos permites venir a ti, Señor, a través de esta hermosa palabra que es viva, eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Bendice la vida de mis hermanos, de los que nos ven a través de la transmisión. Habla a su corazón de una manera poderosa, como tú siempre lo has hecho delante de todo este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos también, hermanos, a todas las personas que pues se conectan a través de nuestras redes sociales. Bendecimos sus vidas, sus hijos, sus familias. Bendecimos nuestra amada iglesia y a nuestros pastores, Roberto y Conchita Ruiz. Pero hoy quiero hablarle, hermanos, sobre la oración que produce poder. Hemos estado hablando por el Espíritu sobre la importancia del altar, que es importante que el pueblo de Dios levante altar para con Dios. Pero también es importante, hermano, que el pueblo tenga y aprenda a hablar con Dios y a tener oraciones efectivas y a no tener oraciones lamentativas, más bien sino preventivas, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra de Dios ya viene hablándonos de tiempos antiguos, hermano, que vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde el amor de muchos se enfriará, donde ya no hay amor por Dios, ya no hay amor por el hermano, ya no hay amor por el prójimo, donde ya no hay una sensibilidad, ya no hay una relación con Dios, hermano. Donde hemos dejado, hermanos, nuestro primer amor, donde ya no tenemos ese sentimiento de buscar a Dios, de hablar con Dios, de relacionarnos con el Padre, hermanos. La oración
cuando usted la hace con el corazón, produce poder sobre nuestra vida, hermanos. Porque en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice el Señor: pero recibiréis poder cuando venga sobre tu vida el Espíritu Santo. Y seremos testigos de Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Cuando el pueblo comienza a tener una relación con Dios, se revela, hermanos, la paternidad de Dios, pero también es el lugar donde nos muestran los más íntimos secretos del Padre, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano, que también vendrán tiempos peligrosos. La mayoría de personas, hermano, que yo he conocido en toda la iglesia, en estos años de caminar con Dios, he visto muchas personas que no tienen una relación con Dios. No tienen esa comunión con el Padre, no buscan a Dios en oración, no le claman, hermano, no tienen esa amistad con Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, hermanos: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, hermano. Nuestras generaciones son exitosas en conocer tecnología, en conocer ciencia, en conocer química, en ir a la luna, pero somos tan malos en tener una relación con Dios y con las demás personas. El cristianismo, hermanos, no es una serie de reglas o normas que son establecidas, sino es tener una buena relación con el Padre, con nuestro Dios. Es una relación natural, y en una relación natural unas cosas ocurren cuando hay comunicación, hay un respeto, nos hablamos y comunicamos mutuamente. Muchos cristianos no saben oír la voz de Dios, hermano. Muchos cristianos nunca han oído la voz de Dios y tienen muchos años de andar caminando en el Evangelio, de andar caminando en el Señor, pero no han aprendido, hermano, no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Dios habla a través de sus siervos. Dios dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, ahora nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor está utilizando a sus ministros, a sus pastores, para hablar el mensaje de la palabra de Dios al pueblo, hermano. Pero la gente no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Están conmigo, hermano? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema entonces? No tienen una relación con el Padre. Porque estamos haciendo oraciones religiosas. No son oraciones hechas con poder de Dios. Dice Mateo capítulo 6. Hoy voy a leer algunos versículos. Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dos cosas. Número uno, no oren como oiga bien, no oren para que los vean. Número uno, no oren para que los vean y también para que sean alabados por los hombres. Número dos, ¿por qué? Porque estas oraciones no producen poder, hermano. Número dos, no uses vanas repeticiones, es decir, oraciones monótonas. Jesús nos dijo cómo orar, hermanos. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también el Señor nos ha enseñado en la palabra también a cómo no orar, hermanos. Dice el Señor: no ores como los hipócritas, no ores para ser alabado por los hombres, y no uses vanas repeticiones. Porque todo eso se convierte, hermano, en monotonía. Y eso es lo que está pasando con muchas personas hoy en día en el mundo entero, hermano. No han aprendido a hablar con el Padre. No han aprendido a relacionarse con Dios. Porque han hecho oraciones monótonas. Y la manera, hermano, de cambiar es eso. Es tan simple, es tan sencillo. Cuando ores, ora a tu Padre, dice la palabra. Hay cuatro cosas en las cuales el cristianismo está fundamentado, hermano, en esta relación con Dios.
Hay 4 cosas en las cuales el cristianismo está fundado en esta relación con Dios. Número 1, es posible tenerla ahora, esta comunión. Es posible tenerla ahora. Es decir, hermano, usted puede ahora conectarse con Dios. No tiene que estar esperando hasta mañana. Puede conectarse ahora. Dice, hablando, no uséis vanas repeticiones, hablando con el Padre. Estábamos ministrando la adoración. ¿Por qué? Porque es importante que el pueblo se conecte para alabar, pero también para hablar con el Padre, hermano. Por eso es posible tenerla ahora. Número 2, tiene que ser prioridad por encima de tu familia, por encima de tu trabajo, por encima de tus amigos, por encima de cualquier otra relación. Es importante, hermano, establecer prioridad para con Dios. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. ¿Cuál es tu prioridad esta mañana? ¿Cuál es tu prioridad esta mañana? ¿Será que tu prioridad son tus hijos? ¿Tu prioridad es tu esposo? ¿Tu prioridad es tus finanzas, cuidar tu negocio? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Será que ya estás listo para irte al culto de las 11 de la mañana en tu iglesia? ¿Será que tu prioridad es vestir el uniforme de tu iglesia para ir a servir a nuestro Dios? ¿Cuál es tu prioridad? Número 3, es el lugar donde desarrollamos cualquier otra relación, hermano. Si en una casa hay pleitos, contiendas, es simple. Yo puedo decirle a usted, en esa casa hay pleito, contienda, iras, gritería, porque no tienen una relación para con el Padre, hermanos. Cuando tú tienes una relación, la base primordial de toda la relación para con las demás personas es tener una relación con el Padre establecida, hermano. Porque una buena relación con Dios determina una buena relación para con las demás personas. Vivimos en un mundo tan hostil, donde hay mucho afán, donde el corre, donde usted va en el autobús, usted va en su vehículo, pero las personas no se van comunicando, cada quien está en lo suyo. Pero cuando usted viene y habla con Dios, decía el salmista David, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, porque mi alma tiene sed. Cuando el hombre busca a Dios, cuando te levantas a buscar a Dios, cuando buscas y tienes hambre de Dios, hermano, todo lo que está a su alrededor cambia. La atmósfera en la que usted vive cambia. La atmósfera en el trabajo cambia. La atmósfera con la familia cambia cuando tú hablas con Dios. Y número 4, es una relación que Dios la busca y que Dios la quiere, hermanos. Para esto Cristo murió en la cruz del Calvario, para redimirnos, para restaurarnos para con Dios, para que el hombre pueda tener esa amistad, para que el hombre pueda conectarse con el Padre. Hermano, para eso vino Cristo, para establecer y para restaurar lo que estaba roto. El hombre había creado una enemistad con Dios, pero Cristo en la cruz del Calvario, hermano, vino a redimirnos, vino a restaurarnos, vino a salvarnos y vino para que usted tenga amistad con Dios. Esta mañana usted puede tener amistad con Dios y es necesario tenerla ahora, hermano. Debería darle un buen aplauso al Señor. ¿Qué es una relación? ¿Qué es una relación con Dios? Es el lugar de donde yo hago todo, es decir, es como una fortaleza. Es un lugar donde usted se alimenta, crece, se llena y se viste de poder. Y de ello dependen las demás relaciones, de cómo usted tuvo esa buena relación con Dios, estará bien para con todas las demás personas. A veces yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero usted saluda a las personas y no lo saludan. Esa persona no tiene relación con Dios. A veces usted anda alegre, sonriente, porque dice la palabra de Dios que el corazón contento hermosea el rostro. Porque hay personas que creen que la felicidad está basada en las riquezas de este mundo. Hermano, al contrario, dice la Biblia,
¿por qué vas a poner tu mirada en la riqueza siendo ningunas? La felicidad de todo ser humano, hermano, no depende de circunstancias, no depende de una relación, depende de tener amistad con Dios. La verdadera alegría del hombre se llama Jesús de Nazaret. Esa es la felicidad del hombre, hermano. Esa es la alegría verdadera del hombre. Nuestra relación con Dios debe ser, ya lo decíamos el día viernes lo decíamos, nuestra relación con Dios debe ser presente, personal y continua, hermanos. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con Dios? Presente, personal y continua. Es decir, todo el tiempo, hermanos. Papá no duerme. Papá está ahí dispuesto. Dice la palabra que Él está cercano al clamor de los justos. Pero también Él ha dicho que claman los justos y Jehová les oye. Él está cercano. Él quiere tener una relación con nosotros. Él está interesado en que usted venga y hable con papá. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hablarte. Dios quiere llenarte. Y Dios quiere impartir poder sobre tu vida, hermano. ¿Y por qué todo eso? Porque vivimos tiempos peligrosos. Somos un país extremadamente violento. Somos un país extremadamente resentido. Vivimos todo el tiempo, hermanos, peleándonos unos con otros. Pero para eso está la iglesia de Jesucristo, porque ella es luz en medio de las tinieblas. Si hay algo que marca la diferencia en esta nación, es la iglesia de Jesús, hermano. Nuestra relación con Dios es establecida en 4 cosas. Nuestra relación con Dios es establecida en 4 cosas. Número 1, en obediencia. Usted no puede, hermano, tener relación con Dios si usted está desobedeciendo la palabra. Usted no puede tener amistad con Dios si usted, hermano, no escucha la voz de Dios. Dice la Escritura que Dios envió al profeta Jonás a predicar la palabra a Nínive, pero Jonás desobedeció a Dios y terminó tragado por un gran pez. Toda persona que se rebela contra la palabra, que se rebela contra Dios, dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Si no podemos tener una amistad con Dios, no podemos tener una relación con Dios si hay desobediencia. ¿Por qué cree que entonces los matrimonios no funcionan, hermano? Porque siempre hay uno que está en desacuerdo. Porque siempre hay uno que tiene un espíritu de rebeldía, que siempre quiere ir sacando y siempre quiere ir buscando tener la razón. ¿Por qué en los hogares hay hijos en rebeldía? Porque siempre hay uno de los hijos que está en desacuerdo con los padres, hermano. Pero tenemos que aprender a vivir una vida de obediencia. A los jóvenes dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre. Porque este es el primer mandamiento con promesa. Cuando usted obedece al Padre, cuando usted honra a su madre, usted va a tener largura de días, va a tener bendición de Dios, y todo lo que usted haga, joven, le va a ser poderosamente bendecido por el poder de Dios. ¿Cuántos jóvenes, hermano, en Estados Unidos, en Canadá y en algunos otros países hoy por hoy están metidos en droga, están totalmente perdidos, llevan una vida totalmente perdida? ¿Por qué? Porque no quisieron honrar a sus padres. Les enseñó la cultura americana, hermano, que se puede vivir una vida sin necesidad de consejos. Entonces, ¿por qué es importante la relación con el Padre? Porque está establecida en obediencia, hermano. Dice la palabra que Jesús, nuestro Señor, se humilló hasta la muerte en obediencia. Estaba estando en la cruz del Calvario, antes del Calvario estaba en el huerto de Getsemaní, y dice la palabra que en obediencia llegó al Padre y buscaba tener una relación, una comunión con el Padre, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú dices. ¿Qué es eso entonces? Obediencia. Diga conmigo, hermano, la obediencia. No lo escucho. La obediencia es la llave que abre toda la bendición de Dios. Haga caso. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de los profetas de Dios. Escúchelo.
Porque Dios está hablando en estos tiempos, hermano. El rey ya viene por su iglesia. Él está preparándose para regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Escuche la voz de Dios. Obedezca. También está establecida en el temor de Dios. Y nos han enseñado desde niños que el temor no es tener pánico ni pavor, sino es tener un respeto profundo a la persona. ¿Por qué nosotros como hijos no tenemos el valor de pegarle a un padre? Porque nos enseñaron a tenerles temor. Y el temor no es miedo, el temor es respeto, reverencia, honra. Ese es el temor de Dios. Respeto, dele honra, respete a Dios. Que cuando usted venga a la casa, este es un lugar que hemos dicho que se llama casa de Dios y puerta del cielo, hermano. Esta es la casa de Dios. En la iglesia donde usted se congrega ahora, esa es la casa de Dios. Respétela, por favor. Porque llegamos a honrar a Dios, llegamos a bendecir a papá, llegamos a exaltar al Padre. Y cuando adoramos al Padre, y cuando obedecemos a Dios, y cuando le tenemos temor a Dios, entonces, hermano, prepárese, porque va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre su vida bendición hasta que sobreabunde sobre usted y sobre toda su casa. Nuestra relación con Dios está establecida también, dijimos, en obediencia, en el temor de Dios, y número 3, en el amor que le tenemos al Padre. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, sígame. Pero también él dijo 3 cosas ahí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse por amor a Dios todos los días, porque estamos viviendo tiempos en los cuales estamos viendo cristianos de cristal y no de barro, hermano. No los puede tocar porque rapidito se van de la iglesia. No les puede decir nada porque son insensibles, delicaditos. ¿Usted cree que el pastor de una iglesia, cuando se le va a una persona así de cristal, pierde? Él va a recibir siempre bendiciones de Dios porque tiene el respaldo del Eterno. Por eso nos han enseñado a bendecir y amar a todos los pastores y a todos los ministros de Dios. O sea, quien se retira es el que pierde la bendición de Dios. Quien se retira es el que resta unción de Dios sobre él, hermano. No podemos retirarnos, no, al contrario, hermano, tenemos que amarlo. Y amar a Dios significa negarme a mí mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora en mi carne, yo lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí, hermano. Tengo que negarme todo el tiempo. La iglesia es el hospital del alma. Y en un hospital no hay gente sana, solo enfermos. Aquí vienen personas que vienen cojeando de un pie. Personas que vienen con la mano medio quebrada, hermano. Personas que vienen con un carácter tosco, que vienen rústicos, pero han venido al mejor lugar, porque también no solo es el hospital del alma, también es el taller del maestro. Y en el taller, hermano, es donde arreglan, donde reparan, donde restauran, donde redimen la vida, hermano. Muchos de nosotros hoy podemos decir, muchas cosas han cambiado en nosotros. No me arrepiento de ser un hijo de Dios. Es el más bello honor y el más lindo regalo que Dios nos puede dar, hermano. Y el Señor ha dicho en su palabra: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Pero no estoy hablando, hermano, de una pobreza, estoy hablando de pobres de espíritu, hermano. Qué lindo es ver personas que tienen su dinero y tienen su comodidad y reconocen que lo que tienen todo se lo deben a Dios. Qué linda aquellas personas esta mañana
que tienen una vida solvente, hermano, y tienen una salud increíble y saben que todo lo que tienen a su alrededor, todo se lo deben a Dios. Están aquí por amor a Dios, luchan por amor a Dios, insisten en buscar por amor a Dios. Los miran mal. A veces, hermano, nos toca tratar con caracteres que dan ganas de salir corriendo. Pero qué bueno, cuando usted ama a Dios, usted se para y usted establece y dice: yo vengo a este lugar por amor a mi Cristo, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, porque Él me ama, y si Él me ama, yo le amo, porque Él me amó primero, ahora yo le amo a Él también, hermano. Qué lindo es esto, ¿verdad? Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Debemos de amar a Dios ¿por qué me va a cambiar a Dios por el dinero? ¿Por qué me va a cambiar a Dios por esa relación? ¿Por qué me va a cambiar a Dios por ese muchacho que usted sabe que no ama a Dios? ¿Por qué no va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar a Dios por un par de pesos? ¿Por qué lo va a cambiar, hermano? Si Dios es todo. Y la más grande riqueza de todo ser humano es Dios. Y número 4, esta relación con Dios está establecida y está basada en la comunicación de Dios. Y esta comunicación de Dios es la base de toda relación para con los demás. Jesús, por esta comunión con el Padre, estaba haciendo oraciones con poder, hermano. Cuando Él llegaba, es increíble, hermano, que un día estaban por ahí con sus discípulos y estaban, muchos no habían comido, hermano, y el Señor oró a Dios y le dijo: Padre, te pido, y que apareció un milagro sobrenatural, hermano. Dios le dio mucha comida y le dice, y Cristo dice esto: yo te doy gracias, Padre, porque siempre sé que tú me oyes. Esas son las oraciones con poder, hermano. Por eso estamos seguros. No se preocupe si esta mañana usted está enfermo. Podemos esta mañana hacer una oración con poder, porque al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Yo me recuerdo, hermano, que en una de esas tantas el Señor llegó por ahí, estaba en una aldea y llegaron 2 criados de Lázaro y le dijeron: maestro, tu amigo Lázaro está muy enfermo, pero ven para que ores por él y él sane. Jesús dijo: muchachos, quedémonos aquí 2 días más. 2 días representan tiempos. 2 días representan, qué lindo es esto, representan la manera de Dios. Porque muchas personas quieren el milagro a su manera, pero no es a su manera, es a la manera de Dios. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega temprano. Él llega en el momento preciso en el cual usted ya necesita el milagro, hermano. Me encanta algo que vi hace poco, que cuando Dios llama, Él no llama a capacitados, Él capacita a los llamados. Y usted es un llamado de Dios. Pero para saber qué quiere papá, usted tiene que tener relación y comunión con Él. Y cuando Cristo llegó, le dijo a sus discípulos: muchachos, vamos, voy a despertar a mi amigo Lázaro que duerme. Y cuando ya llegó el maestro, estaban por ahí todos llorando porque ya había muerto, ya era de 4 días. Y cuando llegó a la tumba, le dice a Marta: Marta, quiten la piedra. Pero Marta le estaba diciendo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Hermano, si no te están preguntando que apesta el muerto, te están diciendo: quita la piedra. Y cuando la quitaron, hermano, la voz de un hombre que tiene poder, que ha sido empoderado por el Espíritu de Dios, hermano, es un hombre ungido. Cuando dice: quiten la piedra, y cuando se movió la piedra, él está diciendo al muerto, el que estaba de 4 días, que ya llegía: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y Lázaro salió. Esa es una oración con poder. Y eso es lo que usted necesita esta mañana. Necesita hacer oraciones con poder, hermano. Necesita clamar por los hijos. El diablo los está pidiendo para matarlos, para robarles, para destruirles. Pero usted, hermana, tiene que levantar una oración con poder. Declárelos para Cristo. Declárelos propiedad del reino. Declárelos que son totalmente revestidos del poder de Dios.
Esta mañana necesitamos hacer oraciones con poder. Hermano, reclame lo que es suyo. Dice la palabra que todas las promesas de Dios son sí y amén para usted. Reclámelas. No se deje quitar, hermano, por favor, la bendición. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Usted tiene que hacer oraciones con poder, hermano. El diablo sabe quiénes ahora esta mañana se levantan con poder. Y yo le digo esta mañana para que usted lo recuerde: el Cristo que adoramos y que predicamos en Palacio del Rey es un Cristo grande, es un Cristo poderoso, es un Cristo fuerte en batalla, que ya te dio la victoria si tú lo crees, hermano. ¿Ya te la dio? ¿Ya la tienes asegurada? Tienes que creerle a Dios, porque es necesario, dice la Escritura, que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Quiero cerrar con esto que me impactó. Estaba un día el Señor y estaban por ahí en el lago de Galilea. Y estando en el lago de Galilea, los discípulos se asustaron porque vieron un fantasma, pero era el Señor. Y cuando Pedro lo vio, le dice Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: Pedro, camina y vente para acá. Cuando Pedro se levantó, hermano, quizás no se había dado cuenta que estaba caminando en las aguas. Mire qué poderoso es el nombre de Cristo, que podemos caminar sobre las aguas. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y si por los ríos no te anegarás, porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Él va conmigo, hermano, como poderoso gigante. Eso mismo le pasó al rey David. Antes de ser rey, era un simple pastor de ovejas. Y como un simple pastor de ovejas, escuchó que un paladín de Gat, un Goliat, un hombre grande de estatura, un hombre de guerra, un hombre diestro, estaba ofendiendo a Dios, ofendiendo a Israel, el pueblo ungido de Dios. Y cuando él se paró en la línea de batalla, comienza a declarar: esto es una oración con poder. Hermano, la boca tiene poder, la lengua tiene poder. Cuando usted declara, hermano, te imparten el reino, te imparten poder. Dice la Escritura que Dios nos ha dado ese poder por medio del Espíritu, hermano. Pero cuando tú ores, dice el Señor, no ores como los hipócritas. No ores usando vanas repeticiones, y no ores para ser alabado por los hombres. No se trata de que el hombre aplauda, se trata de agradar el corazón de Dios esta mañana. Se trata de amar a Dios, se trata, hermano, de tener una relación con Dios. Se trata de comenzar a tener una comunión con el Señor, hermano. Y cuando tú lo tengas, entonces estoy seguro que vas a ver la gloria poderosa del Señor. Que vas a ver la gloria poderosa del Señor. Deberías de darle un aplauso al Señor esta mañana.